sobre la regulación de las apps de delivery. Para eso vamos a hablar con su creador, Omar Plaini. Él es secretario general de Canillitas y senador provincial por la provincia de Buenos Aires. Omar, muy buenos días. Marco Fleming te saluda y Carlos Martín, bienvenido a Nada que Decir. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Todo muy bien, Omar. A ver si le podemos subir un poquitito. Omar, bueno, contanos un poco de qué se trata esta ley para regular las apps de deliveries. Bueno, se trata de una legislación que tiene media sanción del Senado, Sí. que precisamente crea un registro provincial único y obligatorio, y que se crea al solo efecto y a los fines de llevar una registración de dichos trabajadores y trabajadoras, conforme la información que nosotros fuimos recabando y la situación que se encuentran estos, en su mayoría jóvenes que realizan esta tarea, Sí. y tomando legislación comparada, incluso la ley Rider de España, que hoy la está tratando la Comunidad Económica Europea. O sea, hemos avanzado legislando como corresponde, y bueno, tiene media sanción por unanimidad del Senado. Después esto se complicó en diputados, porque bueno, el mismo bloque Juntos por el Cambio, que en el Senado acompañó unánimemente, en diputados en la legislatura ya tuvo otra actitud, y lo que habían sus propios colegas acompañados hicieron otro planteo, más todo el lobby que hubo empresarial que ya conocemos, que todos saben, el dominio público. Ha habido hasta un programa de la televisión pública al respecto sobre esta situación que viven miles y miles de jóvenes, que según las empresas, entre las dos empresas mayoritarias, con muchas, pero las dos mayoritarias, que serían Pedidos Ya y Rappi, hay alrededor de 80.000 trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho del país, de los cuales el 50%, según expresan ellos mismos, sus gerentes, con los cuales estuve reunido el año pasado, allá por octubre, son el 50%. Claro. Omar, yo te vi muy crítico también y hablando de por qué no se pudo terminar de contemplar la ley, porque hay lobby por parte de las empresas. Vos sabés que un colega nuestro, que es director del portal El Diputado Bonaerense, publicó una información chequeada la semana pasada, porque hay capturas que comprueban lo que vamos a decir, de que esta empresa de deliveries, que empieza con R y termina con API, le pagó 10.000 pesos en un bono a los trabajadores que se fueron a manifestar afuera de la legislatura para ponerse en contra de esta configuración de la ley. ¿Qué te parece esto? Bueno, me parece horroroso. Me parece que, como siempre, los grandes medios de comunicación y hegemónico nacional no toman esto, tendrían que tomar. Claramente, acá hay una extorsión y hay un incentivo a sus trabajadores para que no tengan derechos de las empresas. Claro. Es tremendo esto, es tremendo. Fíjense, si esto hubiese sucedido a la inversa, hoy estarían todos los portales nacionales del mundo, los grandes gremios concentrados hablando de esto. Sí, y estos son trabajadores que ya tienen derecho, pero las empresas no lo cumplen. Bueno, sería bueno que esta información que tiene el colega de ustedes tenga una trascendencia, porque aquí muestra el grado de corrupción y de corruptela de estas empresas. Si esta información es fidedigna y está suficientemente chequeada, evidentemente esto nos interpela a todos y todas a revisar la situación de esas empresas y denunciarlas como corresponde, ¿no? Sí, y otra cosa también es que nosotros estuvimos hablando con el ex diputado ahora Nahuel Soltelo de Libertad Avanza, y él dijo que estuvo hablando con los trabajadores de la empresa y que los trabajadores estaban en acuerdo con esta decisión. Después nosotros estuvimos investigando y salió a la luz este bono de 10.000 pesos. O sea, ¿qué parte también cumplen otros sectores políticos en esta idea de hacer lobby en contra de la legislación? Mira, tremendo, porque evidentemente no quieren que los trabajadores sean que sean poseedores de los derechos que les corresponden. Yo no voy a opinar de los colegas, porque hablan por sí solos lo que creen ellos y lo que piensan ellos, ¿no? Es más, estas empresas, cuando se aprobó en Diputados de la Nación, sí, y se dio media sanción a la economía del conocimiento, a dar alrededor de un mes, poco menos, una ley que auspiciaba en ese momento el presidente de la Cámara, que era el hoy ministro de Economía, Sergio Massa, para darle monotributo a los trabajadores del conocimiento. Estas empresas lo rechazaron. Estas mismas empresas, que vuelvo a repetir, entre estas dos empresas tienen alrededor de 80.000 hombres y mujeres que están
están todos los días entregando delivery, tienen alrededor de 2.600 trabajadores registrados, que son estos, los del conocimiento, los de software, Sí. los que generan las plataformas. Bueno, a esos rechazaron esa ley diciendo que esos trabajadores están en relación de dependencia de ellos y que esos trabajadores no pueden vender su conocimiento, sino que lo tienen que aplicar en favor de estas empresas que los emplean. Fíjate acá la doble vara de estos empresarios, de estas empresas. Claro. Por un lado, a esos trabajadores del conocimiento, como son los que ponen la inteligencia, les dice que no, que están bajo relación de dependencia, que no pueden independizarse, y a los otros los dejan al libre albedrío porque son los que ponen el músculo. A partir de eso yo espero cualquier cosa de estas empresas y se confirma lo que el colega de ustedes corroboró. Evidentemente ese diputado, ese legislador que habló, es parte de toda esta farsa, ya tragedia y toda esa corrupción, porque si lo que han incentivado a jóvenes para que vayan a pelear contra ellos mismos por tener derechos, evidentemente esto te muestra como la gota orada a la piedra todos los días y el poder que tienen de lobby, el poder que tienen con sus trolls en las redes, porque bueno, los hemos padecido, aquellos que trabajamos en esta ley lo hemos padecido, las barbaridades que hemos sufrido en esto, y sé que en eso son muy pocos los trabajadores que puedan creer o pensar que pueden ser socios de la empresa o que pueden ellos, en todos sus derechos, si quieren ser autónomos e independientes, pero de hecho hay varias organizaciones ya que se están, o varios sectores de trabajadores en Córdoba, en Mar del Plata, en Buenos Aires, en el interior de la provincia, se están organizando en incipientes organizaciones, algunos ya las tienen. Entonces me parece que una vez más demuestra cómo funciona el sistema capitalista y sus niveles de corrupción que tiene, si llegamos a corroborar que esto que han hecho, incentivando y pagándole a esos trabajadores para defender a la empresa, cómo actúan, ¿no? Entonces Claro, me parece sí, grave eso. Inclusive hay otro diputado también que realizó una serie de piquetos contra 1.000 personas, lo cual va a tener que responder la justicia. También creo que de ese sector no sé si se llama Libertarios o Libertad, algo así, ese agrupamiento político, donde está este hombre Milei. Sí. Sé que hay un diputado aquí en la provincia, pero no es el que vos nombraste. Me parece que se llama Costello, si no me equivoco. No conozco la composición. Castelo. Bueno, Castelo es un hombre que ahora va a tener que responder en la justicia las acusaciones que hizo sobre mi persona. Claro. Y ahora ya, antes de que te pregunte Carlitos, ¿qué quiere decir también la participación de Pablo Moyano dándote apoyo en esta legislación? Porque bueno, también desde otros sectores se dijo como que al estar Pablo Moyano presente, demuestra un interés también de monopolizar sindicatos. Evidentemente la fobia que tienen hacia las organizaciones sindicales y los dirigentes está muy manifiesta. Ellos expresan por sí solos ese grado de resentimiento y de odio que tienen contra la organización sindical. Mirá, la presencia de Pablo Moyano se debe a que hace 10 días la CGT hizo su reunión de comisión directiva, de consejo directivo, y la CGT en la conferencia de prensa, a través de uno de los consecretarios generales, Héctor Raer, dio el apoyo a este proyecto y más, solicitó que se trabajara en una legislación nacional, que es lo que corresponde para regular toda la actividad. De hecho, previo en la reunión, Gerardo Martínez, que ocupa una silla en representación del movimiento sindical latinoamericano y argentino en particular en la OIT, planteó esta discusión que está establecida en la OIT y alentó a los diputados del movimiento sindical argentino a nivel nacional a constituir una ley donde ya están trabajando, entre otros Vanessa Siley, Hugo Yasky, Sergio Palazzo, ya empezaron a trabajar, me han pedido información. Y la presencia de Pablo Moyano tiene que ver con eso. La CGT apoyó esto totalmente, acompaña esto. Así que no vean cosas que no son y que no difamen gratuitamente. Nosotros tenemos la responsabilidad, primero, como hombres que surgen en mi caso del movimiento sindical, segundo, como legislador de mi provincia, que es la provincia de Buenos Aires, legislar para los que más necesitan y para los más débiles. Eso está en la Constitución Nacional, artículo 14 y 14 bis, y está en la Constitución Provincial, artículo 39 de nuestra Constitución, donde inicia ese artículo diciendo el trabajo es un derecho y un deber social. Entonces, que estos diputados de esta fuerza traten de ser un poco menos ignorantes, que estudien, que se preparen, que analicen, que sepan que la función de un legislador, para eso me pagan la dieta, es legislar. Y se legisla para el que más necesita, para el más débil. Y estos trabajadores, las empresas
no le reconocen claramente sus derechos. No puede ser que estos jóvenes no tengan aguinaldo, no tengan vacaciones, no tengan premios por sus tareas que realicen, no una chica que se embaraza cuando está por parir tiene que dejar de trabajar y eso no se lo paga absolutamente nadie, no tienen RT, es una vergüenza a la altura de la humanidad que estamos. Entonces hay que definir muy claro esto, hay que ver esa implementación de la función algorítmica que plantea un nuevo paradigma, cómo los trabajadores conocemos cómo funciona, porque por allí pasa toda la transacción comercial que hacen, la factura, el scoring que le hacen a estos trabajadores y trabajadoras. También es interesante que sepamos en ese algoritmo, en esa nube, qué sucede allí, si hay o no hay evasión también, porque después de esto que ustedes me confirman del colega de ustedes, cualquier cosa es esperable de estas empresas si incentivaron a sus trabajadores para que vayan a protestar en favor de ello y en contra de los derechos que amerita cualquier trabajador en la Constitución Nacional. Omar, Carlos Martín te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Vos, en base a lo que decís vos, hay una ley que está vigente, la 21526, que es de febrero del 77, es la Ley de Entidades Financieras. Esta ley que está escrita de puño y letra de Martínez de Hoz, vigente hoy, Exacto. no responde a las necesidades de la gente. Más que todo responde a las necesidades de las compañías, de los núcleos importantes económicos. Y fíjate que nosotros hacemos algún extracto y vemos que hay una app que debe ser la madre de todas las apps, ¿no es cierto?, de esto que estás peleando vos, le permite a una persona, creo que es Galperín, ¿no?, el dueño. Sí. Sí, ser la persona más rica del país, 5.000 millones de dólares. Todo esto está vehiculizado por lo que genera una ley que, como vos decís, lo que reza casi en su preámbulo es que todo lo que no está prohibido está permitido. Entonces, como en ese momento no existían las aplicaciones ni la tecnología que tenemos hoy, hay gente que se beneficia en detrimento del total de la gente. Pensá que 5.000 millones de dólares lo que podrían reflejarse hoy en nuestro país, ¿no es cierto? ¿Ustedes no lo toman esto igual que otras leyes, ¿no es cierto?, que están vigentes, el Código Aduanero y tantas otras de esa época, ¿no lo toman como una deuda de la democracia corregir estos temas? Lo vengo planteando, si ustedes siguen y buscan mis archivos, hace muchísimo tiempo. Cada vez que hubo un debate del movimiento sindical, planteé que la ley de entidades financieras de Alfredo Martínez de Hoz sigue vigente. Pasaron 40 años de democracia. Lo vengo planteando esto constitucionalmente. Constitucionalmente hago este planteo, igual que una reforma tributaria progresiva. Del mismo modo que el monetarismo que lo planteó hace 8 o 9 años la vicepresidenta de la Nación y nadie recogió el guante. Son muchísimas, del mismo modo, un control férreo del comercio exterior, donde hay un festival de importaciones y exportaciones, como dijo la vicepresidenta. Son cuestiones que nosotros, si ustedes lo buscan, en el programa o en los disparadores que hicimos el 17 de octubre del año pasado en un sector del movimiento sindical, allí hablamos hasta inclusive la modificación de la Constitución, de una nueva Constitución Nacional. Lo hemos planteado un sector del movimiento sindical argentino y evidentemente no se ha recogido el guante y no tenemos la posibilidad de modificar la correlación de fuerza para avanzar sobre eso. Esa es una deuda, desde mi punto de vista, que la democracia argentina y que la política toda tiene con la ciudadanía argentina. Vos sabés que la semana pasada estuvimos con Teresa García y un poco medio le planteábamos si se podía dar la posibilidad de explorar que la provincia de Buenos Aires, en forma mixta entre el Estado y algunos particulares, empiecen a desarrollar exportadoras de la provincia de Buenos Aires, ya que somos la provincia que genera el 40% de la riqueza del país. Y hoy, fíjate que salen el presidente de aduana, ¿no? Es el que sale Michel penalizó, o sea, la Dirección General de Aduanas penalizó a 59 empresas exportadoras por no liquidar divisas. Que es ahí el eje también. El problema no lo tenemos el campo. Vos recordarás, por tu experiencia,
que una de las últimas leyes que no se le permitió al general Perón, cerca de la caída por la fusiladora, era lo que es el impuesto a la potencialidad de la tierra. Ahí les dolió muchísimo, no permitieron continuar al gobierno por esta ley casi en particular. Y vos decís que hay gente que dice que tenemos que tener el reflejo de los países desarrollados. Los países desarrollados no te cobran retenciones, pero ¿sabés cómo te cobran la tierra? Anda a Europa y fíjate cuánto le sacan a los productores que son los tenedores de las tierras. Ahí es donde aplican el impuesto, nada más que es un impuesto único. Francia, Italia, España. Y acá es como que todo sigue. Coincido absolutamente. Por eso la brutal pelea que tenemos hoy con el neoliberalismo y con la derecha que avanza a paso agigantado. Y acá me hace recordar a un filósofo que reconoció mucho no hace tanto tiempo el Papa Francisco, Rodolfo Cash, sí, que le era un admirador, que decía, hablábamos de los 70, ¿no? Éramos osados sin ser heroicos, éramos prudentes sin ser sabios, y éramos inteligentes sin ser lúcidos. Si nosotros logramos, a partir de estos conceptos, avanzar y modificar esa correlación de fuerza en una unidad de campo nacional y popular lo suficientemente ancha como para asumir estos retos y estos desafíos, evidentemente en algún momento tenemos que modificar esa correlación de fuerza. Claro. Pero esto requiere de muchas cosas. Primero, de tener un programa. Ese programa tiene que tener una unidad con contenido, como decía la vicepresidenta. Establecer los 10 o 5 o 6 ejes centrales que nosotros estamos convencidos, ya sea bimonetarismo, Fondo Monetario Internacional, recursos naturales, reforma tributaria, reforma de la Constitución Nacional, ley de entidades financieras. Bueno, eso requiere coraje. Claro. Eso requiere decisión. Bueno, yo te diría, me parece que te sobran los dedos de una mano para ver cuáles son los líderes que pueden encabezar eso. Yo te doy una, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué creen ustedes que la persiguen? ¿O por qué creemos todos que la han condenado y la proscriben? Por esa razón, porque a la luz del día y de cara a la sociedad salió a discutir y a disputarle a estos grandes sectores. La última conversación de ella, que fue aquí en el Teatro Único, acá en el Teatro Argentino, sí, me confundí con el Estadio Único, que también lo había dicho. Mezclaste ahí justito. Sí, aquí en el Teatro Argentino dijo muy claro, si 20 empresas en la Argentina manejan la producción, la distribución y la comercialización del 74% de los productos que consumimos, está todo dicho. No hay mucho más para decir. Entonces el tema es quién confronta, quién tiene el coraje, quién tiene la valentía. Mirá, yo ya no quiero que con promesas que la dirigencia política me lleve nunca más al baldío de los sueños, como le llamo yo. Sí. Entonces, creo en esos pocos, entre eso en esta estadista. Por eso es el desafío que tenemos en la sociedad argentina y por eso atacan a las organizaciones sindicales, porque bien la definía Juan Perón, la organización sindical es como la familia, de carácter permanente. Claro. Por eso atacan, buscan nombres propios, que pueden tener errores, equivocaciones, o también no buenas acciones, porque en el mundo no están todos los lados, de un lado están todos los buenos y del otro lado están todos los malos. Estamos mezclados. Claro. Y en esa mezcla te encontrás con de todo en todos los lugares. Por eso, esta es una decisión de carácter político. Por eso no hay que cuestionar la política, que es lo mejor que tenemos. Son los dirigentes y dirigentes políticas que no hacen lo que tienen que hacer. Claro. Vos sabés que, analizando lo que vos decís, creo que una de las estrategias que tuvo Perón es, ante las 200 familias que manejaron desde su inicio al país, él les plantó no 200 dirigentes, le plantó un pueblo adelante y eso los hizo temblar. Y se siguen repitiendo. Ahí bueno, ahí se sigue repitiendo algo. El hombre en un momento clave del país generó un abrazo con Balbín que muy pocos hoy rescatan, y el significado de ese abrazo tiene mucho que ver con el momento que se está viviendo hoy. Y te llevo más a lo profundo del pensamiento de la ultraderecha, no de la derecha,
que vos recordarás que Alzogaray tuvo una frase que se aplicó, que es: el peronismo es un monstruo que hay que ponerle el cerebro. En un punto le pusieron el cerebro cuando estuvo Menem a cargo del Ejecutivo, y ahora es como que agarraron el segundo monstruo, que es la UCR, y le pusieron el cerebro. Mira, yo te definiría lo que vos te definía lo que decís vos con lo que planteaba el gran Leopoldo Marechal. Él decía que antes del advenimiento de Juan Perón a la Argentina éramos una masa numeral. Sí. Que con la llegada de Perón nos convertimos en un pueblo esencial. Claro. Frente a eso hoy la descripción te la hace el polaco fallecido no hace mucho, el filósofo y escritor Zygmunt Bauman. Él hace una crítica de que vivimos en la etapa de la sociedad líquida, la sociedad de lo efímero, de lo volátil, del ultraindividualismo. Bueno, esta es la discusión. ¿Cómo combatimos nosotros esa sociedad líquida que nos trae los personajes que estamos conociendo? Con aquello que decía Leopoldo Marechal. Y para eso vos necesitas definir claramente, como alguna vez lo escribimos en el plan de acción de la CGT, lo que también decía Juan Perón, que nadie puede resolver un problema social si antes no se soluciona el problema económico. Y nadie soluciona un problema económico si antes no se resuelve el problema político. Tal cual. Y ahí tenés la claridad conceptual de cómo la Argentina hoy tiene que abordar ese tema, sobre todo aquellos que nos definimos en el peronismo y en particular en el campo nacional y popular. Omar, para ir cerrando, hay cosas que yo creo haber entendido en el mensaje de la vicepresidenta, el tema de tratar de convocar a la militancia, pero nos encontramos con algo que hay que poner de relieve. Tenemos grandes dificultades desde la militancia de poder participar o abrir una puerta, porque antes teníamos la chance de poder hablar con los gobernadores, con los ministros, subsecretarios. Había cierta paridad entre senadores y diputados y militantes. Hoy no te atiende la secretaria de un director de línea, Omar. Están las puertas cerradas. Hoy creen que con la aplicación del teléfono se milita, y la militancia que conocemos nosotros es la que siempre dio resultado, que es el mirarnos a los ojos y entendernos a través de la palabra del mano a mano, y eso no se está practicando. Por eso te hablé de que compran la sociedad líquida que describió Zygmunt Bauman. Todos navegan en la autopista del celular y ya no está el encuentro. Claro. Hoy vos mirás cualquier persona que está con un celular y sus dedos van a mayor velocidad que cuando éramos jóvenes y hacíamos los cursos en la Academia Pilman para aprender a escribir a máquina. Claro. Y cuántas palabras desarrollábamos en un minuto. Hoy nadie se detiene a reflexionar, a analizar, a leer. Bueno, de hecho nosotros lo estamos sufriendo en mi actividad con la extinción que día a día vamos sufriendo, la circulación del papel que va cayendo estrondosamente. Claro. Entonces todo es velocidad pura, todo es volátil, todo es efímero. Y cuando no hay discusión, cuando no hay debate, cuando no hay análisis, cuando no hay reflexión, ¿quiénes gana? El ultraindividualismo. ¿Quiénes gana? El sálvese quien pueda. ¿Quién prima? Precisamente el libre albedrío del mercado. Entonces, como no discutimos cuánto Estado y cuánto mercado queremos, claro, entonces te va ganando esa sociedad, vuelvo a reiterar, que hablaba Zygmunt Bauman, porque ya no está el mano a mano, ya no está el mirarse a los ojos. Ves una familia en cualquier lugar tomando un café, almorzando, cenando, y no se hablan. Están 2 horas comiendo ahí y cada uno con su celular. Ya no son los pibes solamente, somos los adultos que nos han introducido esa adicción a que creer que sos libre y terminás siendo esclavo de una aplicación, de un algoritmo. Por eso, hoy en el mundo, dentro de las 10 fortunas más grandes, 8 son los dueños de las tecnológicas, de las TIC, de esas aplicaciones. Bueno, contra eso confrontamos. Claro. Y contra eso, fíjate qué cuestión tan extraña, ¿no? Nosotros somos un país exportador y los únicos bienes que exportamos con valor agregado son los camiones, que es el tercer lugar de exportación que tenemos, y en el quinto lugar tenemos los aceites de soja. Todo lo demás son granos. Realmente es lastimoso para nosotros. Es lastimoso. Teniendo todo, porque tenés minerales raros, porque tenés gas, porque tenés petróleo, porque tenés lo hitícola, los granarios, tenés absolutamente todo. Pero bueno, lo dijo muy bien el otro día la vicepresidenta. ¿Con quién competís vos? Porque como tenés todo,
esas riquezas, competís precisamente con el que cree que debemos ser su patio trasero, y el darle del mundo. Bueno, ahí tenés una dificultad. Bueno, si esto no lo explicamos, si esto no se entiende, vas a tener cientos o miles de jóvenes que siguen a un pajarraco por lo que dice, porque nadie, seguramente esos miles de jóvenes, habrá estudiado los economistas austríacos, pero ¿viste? Entonces, hoy te va ganando que lo mediático, lo efímero, que todo es así, todo es consumo, consumo, consumo. Y lo que hay que explicarles a todos y a todas, sobre todo a los más jóvenes, que nacemos y venimos al mundo para ser felices, no para padecer. Es verdad. Y dentro de esa felicidad, nosotros encontramos que hoy no tenemos justicia en la provincia de Buenos Aires porque ya superan las 750 vacantes el faltante de jueces. Vos desde el Senado, ¿qué ves? ¿Qué nos podés contar? ¿Qué le decimos a la gente que no tiene justicia? ¿Por qué no se nombran los jueces? Estamos por una posición que estamos 23 a 23 y no nos deja articular absolutamente nada. Fíjate lo que acaba de pasar con las aplicaciones, pasa con todo. Entonces esto es lo que nos está pasando. Y pese a eso y pese a todo, yo puedo decir que hoy hay una excelente gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que está una excelente gestión, y también nosotros llevamos adelante en el legislativo y todas las posibilidades que están a nuestro alcance, estando 23 a 23 en el Senado. En diputado hay otro tipo de discusión, pero bueno, son cosas que tenemos que modificar. Espero que se modifique rápidamente y que tomen lo mejor, Omar. Espero que sí. Omar, muchas gracias por esta comunicación. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, quedan muchas cosas para poder preguntarte, pero la próxima, hablaremos en cualquier oportunidad. La próxima, si querés y podés venir a la radio, te esperamos. Así nos miramos a los ojos. Con gusto, sería muy bueno. En cuanto pueda, articulen con mi jefa de prensa y lo hacemos. Dale. Y les dejo una frase que siempre utilizo para los más jóvenes cuando me invitan a conversar. Tenemos que volver a crear para que el pueblo vuelva a creer. Un abrazo grande. Gracias.